Este video es uno de los más importantes, ya que nos concentraremos en aprender los elementos centrales que encierra el concepto de Excel. Dominaremos a fondo la sección más importante del programa, la sección de documento, aunque, de paso, conoceremos algunas herramientas básicas. La sección de documento básicamente está constituida por una cuadrícula que, de inicio, es un fondo blanco, teniendo como elementos principales los renglones, que son cuadrículas horizontales ubicables por los números de la parte izquierda, las columnas, que son ubicables por su letra mayúscula en la parte superior, y las celdas, que en esencia son la parte más importante del programa. Como primer ejercicio, veamos cómo ubicarnos dentro de una cuadrícula. Posicionarnos en cualquier parte de nuestra cuadrícula es muy fácil y se logra haciendo un proceso de selección. Haciendo clic izquierdo en cualquiera de las celdas, obtendremos como resultado varias visualizaciones. La primera es el enmarcado de la celda seleccionada. La segunda es el sombreado en color amarillo del renglón coincidente, así como su columna coincidente. La tercera es la ubicación exacta de nuestra selección en la cuadrícula del menú de fórmulas. Aquí es importante entender que la ubicación de la celda se logró mediante la combinación del número de columna con la letra del renglón intersectante, y con ello obtendremos una combinación. Esta combinación también es llamada posición de la celda. Por ejemplo, A3. Observe que puede ver este valor en el menú de fórmulas en la parte superior izquierda de la cuadrícula. También puede ubicar una posición de celda proporcionando el valor de la celda y la columna en esta ventana, por ejemplo C20, y al presionar Enter se sombreará automáticamente la celda que coincide con nuestra búsqueda. Podremos hacer clic en los encabezados para hacer una selección de todas las celdas de este renglón o esa columna, por ejemplo la columna C, o la columna D, o el renglón 5 o el renglón 3. Adicional a ello, podemos hacer una selección de varios renglones y varias columnas al mismo tiempo, por ejemplo los renglones 3 al 9 y las columnas de la D a la G. Ahora hablemos de los rangos o selecciones simultáneas de celdas. Estas son la posibilidad de seleccionar varias celdas en un rango para realizar una sola actividad para todas ellas. Por ejemplo, desde B5 hasta C4. En Excel, un rango se representa usando la posición de la celda más pequeña después de dos puntos y al final la posición de la celda más grande, como se ve en pantalla. Así, por ejemplo, si queremos seleccionar el rango desde B4 hasta E10, podremos simplemente seleccionarlo o colocar la nomenclatura de rangos en la ventana de fórmulas. Así, al presionar Enter, se seleccionará el conjunto de celdas que cumpla con las condiciones requeridas. Finalmente, para cerrar el tema de selecciones, también podemos hacer selecciones múltiples de rangos, es decir, seleccionar varios rangos ubicados en diferentes partes del documento. Por ejemplo, para seleccionar simultáneamente los rangos A1 hasta B5 y el rango B9 hasta D5 y el rango E4 hasta F19, lo podemos hacer de dos formas. Una de ellas es usando nuestro ratón. El primer paso sería seleccionar con clic izquierdo la primera celda, A1, y sin soltar, arrastraremos nuestro ratón hasta la última celda del primer rango y soltamos. Esto dejará sombreadas las celdas de nuestro rango. El mismo paso lo haremos para el segundo rango, pero en esta ocasión presionaremos la tecla Control, ubicada en la parte inferior izquierda y derecha de nuestro teclado. Con ello, lograremos que no se borre nuestro primer rango. Sin soltar la tecla Control, presione los rangos que desee hasta terminar su selección. Note cómo hay varios rangos de celdas sombreados. La segunda forma de realizarlo es usando la nomenclatura textual siguiente: A1, dos puntos, B5, B9, dos puntos, D15, E4, dos puntos, F19, que significa
que separamos por comas los rangos que vamos a seleccionar en el documento y obtendremos como resultado rangos sombreados a lo largo del documento, como se ve en la imagen en pantalla. Ahora, hablemos de los tamaños, que son los espacios en ancho y alto que ocupan los renglones, las columnas y las celdas. Ellas nos ayudan a dimensionar formatos y plantillas en nuestro documento. Gracias a los tamaños, podemos resaltar las dimensiones de un renglón y una columna. Los tamaños generalmente están definidos en centímetros. Si damos clic en un renglón, este se sombreará y luego colocamos el puntero de nuestro mouse sobre la línea inferior del renglón seleccionado y podremos ver su altura. Si lo pasamos sobre la columna correspondiente, podremos ver su ancho, aunque podemos observar que entre paréntesis aparece su equivalente en píxeles. Para cambiar la altura de un renglón, existen dos pasos. Número 1. Seleccionemos el renglón al que desea cambiar la altura. Demos clic derecho. Aparecerá un menú contextual. Vayamos hasta la opción que dice alto de la fila y demos clic. En la ventana nos pide la altura de la columna. Ahí demos 20 y presionemos aceptar. El alto de la fila ha cambiado. El paso número 2, seleccionemos por ejemplo el renglón 2 y posicionemos el ratón en la línea inferior del número 3. Observe cómo el icono cambia. Ahora seleccione la línea y muévala hasta que coincida con un alto de 24. Para el caso de las columnas, lo llamaremos ancho de columna y podemos modificarla de las mismas dos formas que vimos en el proceso de cambio de columna. Veamos el caso 1 para modificar el ancho a 100 por el método 1 y para modificar a 70 por el método 2. Para terminar con el aprendizaje de este tutorial, veamos el siguiente tip. Si selecciona un rango de renglones y modifica el alto de la celda, esta acción sufrirá efecto para todos los renglones seleccionados, haciendo que se reduzca su tiempo en modificar cada uno por separado. Lo mismo puede aplicar para el caso de las columnas, como en el ejemplo en pantalla. Dominando esta técnica, reduce hasta 3 veces el tiempo de diseño de sus documentos. Con lo aprendido en este video, vamos a diseñar nuestra primera lista de alumnos, en el archivo creado en el video anterior llamado lista de alumnos. Para abrirlo, vamos al menú Archivo. Seleccionemos de la lista nuestro archivo llamado lista de alumnos, dando un clic en él y se abrirá para editarlo. Observe que el nombre lista de alumnos aparece en la parte superior.